pues vienen las vacaciones. Y un tema que ha estado, ya lo decíamos, que está en pausa, sobre todo, es lo que tiene que ver con el cabotaje. El gobierno federal está analizando permitir el cabotaje en nuestro país. Esto significa, pues, que aerolíneas extranjeras podrán operar en vuelos nacionales en nuestro país. Pero mire, aquí le cuento a detalle. La Cámara de Diputados se prepara para discutir una iniciativa presidencial. Sin embargo, un apartado generó polémica: el cabotaje. Y es que aunque en un inicio venía incluida en el proyecto, a petición del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aún no se sabe cuándo se analizará este tema en San Lázaro. Mientras tanto, le explicamos de qué se trata. Y es que significa que las empresas de aviación extranjera podrán tener rutas nacionales para transportar pasaje o mercancías. De acuerdo con el gobierno federal, esta medida ayudará a bajar los precios de los vuelos y aumentará la oferta del servicio en México. Para garantizar, entre otras cosas, no solamente el cabotaje, que permita tener mayor oferta de aerolíneas en México, mayores destinos, sino que también bajen los precios. Sin embargo, la propuesta fue mal recibida por la Asociación de Pilotos Aviadores de México. Argumentan que permitir el cabotaje genera una competencia desleal que afecta la estabilidad económica de los pilotos y las miles de familias que dependen de la industria. Y sin tomar en cuenta a los trabajadores y de una manera arbitraria. Creo que es momento de mostrar una fuerza, una solidaridad sindical de cara a la sociedad y de cara a la nación. También aseguró que el presidente López Obrador está mal asesorado. Al señor presidente lo están orillando a tomar una decisión mal informada, muy mal informada, porque en caso de regalar la soberanía aérea estaríamos convirtiéndonos y lo estarían orillando a que él tome una decisión como en su momento lo tomó Antonio López de Santana cuando regala la mitad del territorio nacional. Mientras que la Cámara Nacional de Aerotransportes destacó el riesgo de entregar el espacio aéreo a empresas extranjeras y lo comparó con entregar playas, tierras y mares. Explicó que la iniciativa a la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para permitir el cabotaje carecen de sustento legal y un buen análisis. Y es que la flota con la que cuentan las empresas extranjeras podría arrasar con compañías mexicanas como Aeroméxico, Viva Aerobús o Volaris. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Mire, en pocas palabras es como, ya lo escuchábamos, estas aerolíneas extranjeras vienen y hacen vuelos internos de aquí a Guadalajara, de aquí a Cancún y están volando aquí, o como si las aerolíneas mexicanas se fueran a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo a hacer estos vuelos internos que generalmente solo las hacen las aerolíneas nacionales. Y precisamente para hablar sobre este tema o contacto, bueno, está aquí conmigo en el estudio, agradezco que esté aquí, al secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Humberto Gual. Capitán Humberto Gual, gracias por estar con nosotros. Doña, muy buenas noches, un saludo muy fuerte a ti, a todo el auditorio y aquí dispuestos a platicar de este tema que es de interés. Ha causado mucha polémica, ¿no? Ha causado polémica. Pero es un tema de interés nacional, no nada más del sector aéreo. Mira, México, como tú recordarás, está degradado a la categoría 2 por la parte de la Agencia Federal de Aviación Civil en Estados Unidos. Entonces, la Agencia Federal de Aviación Civil en México nos pide que hagamos o pide al legislativo que haga unas modificaciones a dos leyes, a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos. Dentro de estas iniciativas que las requiere México y las requiere la autoridad para salir de la categoría 2, ellos piden, habían metido un artículo que era el tema del cabotaje. Entonces nosotros, primero que nada, agradezco la apertura de todos los legisladores de las diferentes... ¿Han hablado con ellos? Sí, claro, de todas las fracciones parlamentarias, exactamente. Agradezco la apertura porque como son datos sumamente técnicos, nosotros les pudimos compartir todos los estudios que tenemos, que hemos recogido por todo el mundo y que tenemos estudios muy precisos de las implicaciones del cabotaje, de todo lo que se necesita para que México tenga una aviación como la que se necesita. Hoy la aviación representa 3.8% del Producto Interno Bruto, pero hemos dicho que no es el lugar que le corresponde a México. México le debería de corresponder al menos tener un 6 a un 7% de estos ingresos. Ahora, hablaron con los diputados un factor importante en esta pausa para que se incorporara el cabotaje, que todo apunta a que se va a retirar de esta ley
de Aviación y Aeropuerto, las reformas que se tienen que hacer, es que también habló el secretario de Gobernación con ellos para hacer esta pausa. ¿Ustedes hablaron con el secretario de Gobernación, se sentaron con él y también le explicaron estos puntos? Que efectivamente nos entrevistamos con él un momento rápido, su agenda es muy ocupada. El día que estuvimos por ahí, no recuerdo si fue el lunes pasado, estuvimos en la Cámara de Diputados, ahí estaba el secretario de Gobernación, pudimos platicar con él y él nos abrió las puertas para que fuéramos con varios diputados de la fracción parlamentaria, en este caso de manera específica con Morena, a los cuales les agradecemos de una vez más. Ahora, hablabas de implicaciones. ¿Qué tipo de implicaciones en lo negativo podría pasar si se vota finalmente este cabotaje en México? Mira, tiene implicaciones laborales, sociales y económicas. Me iría primero, digamos, por las económicas, para qué es lo que al público usuario le llama más la atención. O sea, como tú lo dices o como tú lo comentabas hace un ratito fuera del aire, el precio del boleto. Se cree que viniendo una mayor competencia los precios van a bajar. Pero yo voy a poner dos ejemplos reales. Portugal y Francia. Portugal y Francia tienen un cabotaje muy regulado por una agencia supranacional en Europa, pero tienen los boletos más caros, de los más caros en Europa. Entonces el cabotaje no es el que pone el precio, no regula los precios del avión. Lo que pasa en el cabotaje es que sí tiene un dumping laboral, es decir, tiene una repercusión porque obviamente las aerolíneas se compactan y estamos yéndonos únicamente por el tema de las aerolíneas, pero en la aviación general, en la aviación de taxis aéreos, de ambulancias aéreas, de helicópteros, de todo lo que tenemos, esa prácticamente desaparece de una manera inmediata. Entonces, lo que hace este tema del cabotaje es que las aerolíneas prácticamente quiebran, como pasó con Perú. A Perú le pasó en la administración del presidente Fujimori, abre el cabotaje, desaparece la línea del Estado y todos estos trabajadores se tuvieron que ir a otros países y obviamente ¿dónde pagaban ellos sus impuestos o dónde pagaban ellos sus prestaciones? En los países donde los contrataron. Ese es un impacto laboral. Inclusive es tan sencillo como esto. Si tú compras un boleto con American Airlines, ¿a dónde queda el dinero? ¿En México o en Estados Unidos? Claro, en el país donde entonces, el precio del boleto, fíjate lo que te voy a decir. El precio del boleto en México es sumamente costoso, ¿pero por qué? Según el Foro Económico Mundial, en el 2019, hace un estudio que México y Chile tienen los precios más bajos del boleto de avión. Pero una vez que les incorporas... Oye, todos los que nos están viendo, sí, ¿de verdad? Pero una vez que les incorporas las tarifas y los impuestos, se vuelven los más caros. Y lo sabemos. México es el más caro. Pues no, seguramente a quienes nos están viendo, de repente reciben estas ofertas, ¿no? De tu vuelo en 300 pesos, porque incluso me han llegado. Entonces la compras en 300 pesos y ya cuando vas a pagar resulta que no son 300 pesos, te cuesta 2,000 pesos un vuelo, ¿no? O sea, y estamos hablando de un sencillo, por ejemplo. Sencillo. ¿Por qué? Mira, el boleto, todos los mexicanos pagamos el 16%, los boletos de avión pagan el 16% de IVA para vuelos nacionales y 4% de IVA para vuelos en frontera. Ahí le incorporas el TUA, que México es el de los más caros de todo el mundo en la tarifa única de uso aeroportuario. Ahí es donde debemos de... ¿Esa tarifa la pagan las aerolíneas? No, la paga el público usuario. ¿Y no? La paga cada pasajero que compra un boleto es el que la pagamos nosotros. La pagas tú. Por eso lo que tú decías, la oferta de 300 pesos, eso es lo que ganaría la aerolínea. Lo demás es lo que queda con los grupos aeroportuarios con los impuestos. Ese es el tema. Pero además el IVA y además todo lo que nos cobran. Exactamente. Por ejemplo, Chile lo que hace es, ellos redujeron bastante sus pagos de TUA, sus pagos de impuestos, y eso hace que el boleto sea mucho más accesible. Ahora, dime algo, capitán. Este cabotaje en México, o sea, hay quien se lo preguntaba y justo en la reunión que teníamos previo a entrar al aire,
Este tipo de cabotaje no les da a ustedes, a las aerolíneas nacionales, la posibilidad incluso, ya lo decías que no, pero bueno, ¿por qué no pueden mejorar los costos en el tema del TUA? No sé si se pueden hacer acuerdos, o sea, ¿por qué tenemos un impuesto o una tarifa tan alta? Incluso no solamente en las tarifas, en el servicio. Sabemos que a veces el servicio no es el mejor y la verdad es que muchas veces por eso decimos, ¿por qué? Y ya ahora resulta, y la verdad es que a las aerolíneas mexicanas, seguro lo sabes, pues no les va muy bien cuando hablamos de servicio, ¿no? No digo que todos los vuelos sean iguales, pero sí de repente nos toca toparnos pues con algunas cosas no muy amables, ¿no? Mira, qué buena pregunta. ¿Para qué hay que dividir la cuestión de una aerolínea a lo que hacen los grupos aeroportuarios? El grupo aeroportuario, tú tocaste un tema fundamental, el servicio y la calidad. El TUA que tú pagas de esos 300 pesos que comentabas que te salió la oferta y que se te subió, ese dinero viene al grupo aeroportuario, el cual tiene que tener sistemas y servicios de calidad. Es decir, que tú llegues de tu avión, te bajes rápido, te den tu equipaje de manera rápida, que pases aduana de manera expedita, que tengas baños limpios. Que además todos son servicios diferentes, no todos dependen de la aerolínea. Eso no depende de la aerolínea, eso depende del grupo aeroportuario. Y de ahí todavía se paga el impuesto. Ahora, nosotros qué hemos dicho y qué es lo que queremos proponer, porque no nada más es decir no al cabotaje o esta situación. No, lo que queremos hacer es impulsar, ayudar al país para que tengamos una verdadera política aeronáutica de Estado que nos permita llegar a un 2030, 2040 con una visión de futuro. ¿A qué me refiero? Si yo como gobierno digo, quiero que este 3.8% que tengo hoy me genere el 6%, claro, tengo que hacer lo correspondiente, porque la aviación no nada más es turismo, es industria, claro, comercio, competitividad, y ahorita lo vas a ver con Tesla. Lo van a ver con Tesla. Y hay quien hace, claro, y hay quien hace también esfuerzos, ¿no? Para poder estar volando, incluso con familia o solo, como sea, pero claro, por ahí quien hace estos esfuerzos. Ahora, para cerrar, sí quisiera saber que, bueno, pues a partir de esta discusión, ¿no? Que se pone en la mesa, supongo que las aerolíneas pues levantaron las antenas, levantaron las alas y dijeron, tenemos que comprometernos a algo, ¿no? ¿Sabemos cuáles son esos compromisos? Por supuesto. Después de estas negociaciones. Nosotros... a través de la Canaero ellos están haciendo su parte como patronal. Nosotros como la parte laboral y como agentes de la industria, lo que estamos proponiendo son dos cosas de manera prioritaria. Buscar ayudar a hacer una verdadera política, porque hoy nos dimos cuenta que se discuten leyes, luego de una manera sin el conocimiento técnico. No es pecado, no es pecado. Lo que pasa es que es un área muy especializada. Sí, no. Entonces estamos proponiendo eso. Y dentro de esta situación estamos proponiendo que se regule completamente a los grupos aeroportuarios para que baje el boleto del avión. Y otra cosa, que se incluya en uno de los capítulos de esta ley, el derecho de los usuarios. Porque tú tienes razón. Toda política que no retribuye al pueblo, al usuario, no es una política pública buena. Entonces nosotros hemos dicho, por ejemplo, un tema que por decírtelo, tú llegas a cualquier centro comercial y hay lugares para discapacitados. En los aviones no lo hay. Así es. A menos que vayas adelante y pagues un boleto carísimo. De primera clase, ¿no? Que además no te cuesta menos de 50,000 pesos para donde vayas. Esto es lo que estamos proponiendo, que se haga eso, para que se democratice el uso del avión, el uso aéreo, exacto, para que pueda llegar más bajo y sobre todo los discapacitados claro, tengan alguna preferencia, que eso es lo que estamos buscando. Que sea un servicio incluyente. ¿No? En donde tengamos todas y todos la posibilidad de hacerlo independientemente de tu condición. Efectivamente. Capitán, muchas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos. Sigamos de cerca esta discusión y veamos, ¿no?, qué sigue, sobre todo para monitorear que se lleven a cabo estos compromisos por parte de la Esperemos todos que sea por el bien del país, por el bien de todos los usuarios. Muchas gracias.